Bienvenidos a Entorno Económico, el espacio en el que le damos respuesta clara a los problemas económicos de los venezolanos. Hoy estamos, como siempre, con el profesor universitario Antonio Paiva, quien también es economista. Hoy vamos a abordar el tema del mercado petrolero, porque, bueno, se han suscitado varias noticias. Recientemente, Venezuela participa en la cumbre de la OPEP en Viena. Tenemos una tendencia a la baja de los precios del petróleo. Asimismo, desde 2011 se ha registrado un descenso en la demanda petrolera. Estados Unidos cada vez es más independiente de Venezuela. Asimismo, busca energías alternativas, otros medios para sustituir el petróleo. Eso nos pone en una situación, digamos, más vulnerable de la que siempre hemos tenido con la dependencia casi total del petróleo. Y bueno, hoy queremos abordar ese tema con usted, profesor. ¿Qué nos puede decir sobre todo el escenario actual en cuanto a demanda petrolera y precios del petróleo? Bien, para Venezuela es muy importante el comportamiento del sector energético y en particular el del sector petrolero. Nuestra dependencia del petróleo en estos 16, 17 años se ha acentuado. Antes Venezuela tenía un vector independiente de exportaciones no tradicionales que se esfumó por esa equivocada política de expropiaciones, de golpear al sector privado. Y hoy, si no exportamos petróleo, prácticamente nos quedaríamos sin divisas. Profesor, Eso hace, por supuesto, que Venezuela tenga, que considerar con particular interés lo que está ocurriendo en el mercado petrolero, que como todo mercado, hay gente que vende, serían los oferentes, y hay gente que compra, que son los demandantes. Y de ese juego surge un precio, y normalmente los gobernantes venezolanos han creído pues que el petróleo es un maná caído del cielo y que siempre va a tener un precio alto y que lo lindo es que el precio siga subiendo, pues para que aquí mantengamos una juerga en donde se ha hecho muy poco por consolidar una economía productiva. Profesor, a veces se nos olvida porque, bueno, la situación actual nos tiene en un estado permanente de preocupación casi por lo mínimo, por lo fundamental, que es probablemente el alimento y la vida. Pero Venezuela hace no mucho, como usted nos lo recuerda, exportaba no solamente petróleo, sino otros rubros. ¿Qué fue de esa economía que hasta hace, no tanto, nosotros teníamos? ¿Qué eran esos productos que nosotros éramos capaces de exportar? Bien, en primer lugar, pues restringió el acceso al mercado de divisas. Se controlaron los precios internos y se obligó a los empresarios a que atendieran primero el mercado local y que de alguna manera pues fueran desechando el mercado externo. Eso provocó indudablemente una gran contracción porque nuestra industria no tiene autonomía ni siquiera una integración absoluta. Venezuela es un país energético, tiene un desarrollo agrícola concentrado en básicamente 10 rubros, los otros hay que importarlos, y otras industrias como la construcción, como la industria metalmecánica, como diversos sectores, pues requieren de insumos y de materias primas que el Estado, para subrayar su control político, obligaba a los empresarios a tener que solicitarlos por algún mecanismo como Recadi, como Cadivi, como CIMAC, y al final no les entrega las divisas. Si se las entrega, las supercontrola. Si los empresarios venden, tienen que cambiarlas a un precio del dólar totalmente controlado. Y eso, la consecuencia ha sido pues de que hoy en día no tengamos ninguna industria ni ninguna actividad exportadora. Curiosamente, son tus colegas los que están mejorando la balanza de pago, porque el éxito de los comunicadores sociales en el mercado hispano ha sido extraordinario. Bueno, porque ustedes tienen una buena formación, porque la dicción es buena, porque tus
colegas, las chicas son elegantes, cultas, y entonces en esos mercados de las telecomunicaciones, pues los venezolanos han tenido éxito y de acuerdo con la metodología de Naciones Unidas, los ingresos, los sueldos, los honorarios que ganan los peloteros, los futbolistas, los profesionales que siendo venezolanos trabajan en el exterior, eso se contabiliza como si fuera una exportación. Okay. Profesor, en una conversación fuera del aire, que lamentablemente nuestros oyentes no pueden estar en todo lo que hablamos cuando no estamos frente a las cámaras, pero sí quisiera que usted analice un poco, porque es muy relevante el dato de que en el mercado más importante del país, que es el mercado petrolero, en Venezuela hoy no hay participación de empresarios privados. ¿Qué significa eso para una industria de este tipo? Ni nunca lo ha habido. Es decir, los empresarios que han estado en el sector petrolero han sido empresarios extranjeros. Cuando estaba la Creole, cuando estaba la Shell, cuando estaban las empresas antes de la nacionalización. Después se nacionalizaron no solo las empresas que tenían origen extranjero, sino las propias empresas venezolanas que estaban allí también fueron nacionalizadas. Todos recuerdan hace alrededor de unos 5 o 6 años que las empresas que prestaban servicios en el área del lago de Maracaibo, donde hay una muy importante producción petrolera, fueron nacionalizadas. Entonces, un empresario venezolano es más fácil ir al mercado de valores en Nueva York y comprar una acción de Apple o de Walmart que invertir en su propio país. Entonces, a la larga eso significa una sangría porque cuando vamos a buscar bienes y servicios nos lo cobran a precio del que tiene el control del mercado ante un comprador que tiene la necesidad, pero que no domina ninguno de los aspectos ni tecnológicos, ni de mercadeo, ni de gerencia. Profesor, para abrir un poco nuestras perspectivas de lo que es el mercado petrolero, ¿cómo funciona una economía en donde sí hay participación del empresariado privado en el sector petrolero? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es lo que está pasando actualmente en la economía del petróleo norteamericana. Pues, es una realidad y de alguna manera todos nuestros amigos que están detrás de nuestras cámaras, pues han incorporado por los celulares, por las laptops, por las computadoras, por los videojuegos, por todos los aparatos electrónicos, la tecnología. Pues esto también se aplicó al sector petrolero y campos petroleros, productores que antes explotaban exclusivamente con taladros verticales, las formaciones geológicas allí, eso es algo muy especializado, pues yo lo que puedo hablar es de la parte económica, pues allí se aplicaron las tecnologías y hoy en día hay sistemas, métodos, técnicas que llegan hasta el último rincón de una roca, de un esquisto, y de allí extraen petróleo. Es lo que se llama hoy en día el petróleo de las lutitas. Okay. Entonces, eso ha hecho que ya hoy no solo existan empresas grandes, sino empresas medianas y pequeñas que han encontrado un nicho de mercado y producen a un costo muy bajo o relativamente bajo, porque si el crudo está en $100, si tú produces a 60 es buen negocio y vas a encontrar un mercado donde colocar tu producto. Claro. Pues esto se venía desarrollando desde hacía algún tiempo, pero en forma muy seria en los últimos 5 años. Y lo increíble es que un país como Venezuela, que debiera estar atento a todo lo que está ocurriendo en el mercado de la energía, pues tuvimos una actitud perezosa, no le hicimos caso. Muchos de nuestros amigos que trabajaron en la industria petrolera, que fueron formados con dinero del fisco, de la nación, que fueron a obtener posgrados y que adquirieron una gran experticia en el manejo de la industria petrolera, pues hoy en día con tristeza ven que ya el Instituto de Investigaciones Petroleras está vuelto a una caricatura, que no hay ninguna política oficial para enterarnos de lo que está ocurriendo en el mundo petrolero. Y entonces, ¿qué pasó? Que hoy en día ya los Estados Unidos han incrementado enormemente
su producción, y se estima que en los próximos 5 o 6 años ya están en capacidad de autoabastecerse. Es decir, no tendrían necesidad de importar ni siquiera un barril de petróleo. Por otro lado, esas mismas estimaciones dicen que quizás en un periodo de 10 años, tal vez menos, ya los Estados Unidos podrían convertirse en un exportador neto de petróleo. El petróleo venezolano es un petróleo pesado que requiere un tratamiento muy particular y entonces para convertirlo en productos, en gasolina, en otros líquidos o gases que sean necesarios para mover la industria, para la calefacción, para el transporte, para la aviación, entonces se va a quedar sin mercado. Sin un mercado que además es el único que paga la factura y que la paga prácticamente de contado, porque darle o regalarle petróleo a Cuba, a Nicaragua, a Haití, a los países del Caribe, a Ecuador, a Bolivia, eso no produce caja. Y ese es el grave problema que está sintiendo la economía venezolana en este momento, que como no se producen bienes y servicios, porque la industria ha estado acogotada por las disposiciones oficiales, todo lo que necesitamos de comida, de servicios, de los bienes y de las cosas que el venezolano necesita para equipar sus hogares, para satisfacer sus necesidades, tiene que ser importada. Y si el precio cayó de 100, de 90 a lo que está actualmente, que es alrededor de 45 en la última semana, pues sencillamente tenemos limitada la capacidad de abastecimiento de lo que el venezolano necesita. Profesor, justamente este mes de octubre, ya a finales de mes, Venezuela tiene que cumplir compromisos de pago de deuda externa, ¿no? Venezuela, según estimaciones del Bank of America, de la agencia Reuters, de Bank Trust, está en capacidad de pagar esa deuda este año. Sin embargo, por el descenso de los precios del petróleo, consideran que está comprometido el pago de la deuda venezolana en el año 2016 y 2017. ¿En qué posición nos pone eso desde el punto de vista económico interno del país? Normalmente los países cuando tienen compromisos hacen lo que se llama un refinanciamiento de su deuda. Es decir, pagan una porción y el resto emiten bonos de deuda pública u otros papeles con los cuales pagan la deuda de ese día y adquieren deuda para otro periodo más adelante. El problema con las finanzas públicas venezolanas es que está prácticamente en una situación de insolvencia porque los ingresos que entran por petróleo, una parte hay que destinarlo a la importación de lo que el país necesita, otra parte se le está regalando a Cuba y a otros países del Caribe, lo que hemos dicho, pues, esta confraternidad de vivos que han chupado de Venezuela durante todos estos 15 años. Y efectivamente, cuando una persona le va a prestar a otra, lo que ve es su balance, pues, cuánto tiene en caja, cuál es su solvencia, cuál es su liquidez, cuál es el parámetro o el indicador financiero para lo que hace un banco cuando tú solicitas una tarjeta de crédito. Te revisa cuáles son tus ingresos, cuál es tu trabajo, qué estabilidad tienes. Entonces Venezuela está llegando a un punto peligroso porque con este nivel de ingreso petrolero no estaríamos en capacidad de honrar los compromisos. Hay que acudir a un organismo que te financie y es lo que ha estado de moda en estos días. El único organismo que en la galaxia le puede prestar un bolívar, un dólar a Venezuela es el Fondo Monetario Internacional, pues, y entonces ahora hay una demonización del Fondo Monetario, incluso que refleja la poca cultura y la ignorancia de gente que dice que el señor de Polar o el colega brillante economista Ricardo Jaume están pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional cuando el Fondo Monetario Internacional, por Dios, no le presta personas, le presta países. Pues entonces, además de lo ridículo que están quedando, pues están tratando de cortar una de las fuentes que necesariamente va a tener que utilizar este país. No importa que ganen los actuales gobernantes o que gane la oposición
Dios mediante, sino que cualquiera, el único organismo que nos puede financiar, que nos puede prestar, es el Fondo Monetario Internacional. Profesor, justamente nos pone en el escenario prácticamente inmediato, que es la elección de diputados el 6 de diciembre. Venezuela, si quisiera buscar alguna solución posible y viable para mejorar las condiciones económicas de los venezolanos, y digamos que hay una asamblea más equilibrada desde el punto de vista político, incluso de los puntos de vista económicos, ¿qué debería hacer una nueva Asamblea Nacional para ayudar a los venezolanos a salir de este desbarajuste económico en el que Bueno, en primer lugar hay que ir a un financiamiento internacional, que hay que hacerlo esencialmente con el Fondo Monetario Internacional y con los chinos. Los chinos son sabios, los chinos saben que tienen mucho dinero invertido en Venezuela y no se van a poner a pelear ni con el gobierno ni con la oposición. Con ellos hay que lograr un acuerdo, pues. Por otro lado, hay que suspender el control de precios, hay que suspender el control de cambio, hay que estimular al sector privado y a los venezolanos a que sean capaces de incentivar su vocación emprendedora y que elaboren productos, presten servicios que les permita no solo llevar al mercado lo que la gente está necesitando, sino también ellos resolver su propio problema. Adicionalmente a eso, hay que lograr un acuerdo tripartito entre empresarios, sindicatos y trabajadores, el propio gobierno y los gremios para que por un periodo relativamente de mediano plazo, pues contengan sus expectativas o sus aspiraciones de desbordar los precios y las solicitudes salariales para lograr la estabilización de la economía. Yo creo que el país está en condiciones de resolver sus problemas y en eso mi mensaje es un mensaje de optimismo. Yo creo que con el triunfo de una alternativa distinta a este marasmo y a esta telaraña ideológica que nos ha gobernado durante estos años, el país va a volver a ser un país de prosperidad y en donde la gente pueda evitar esa terrible tragedia que significan hoy las colas, el desabastecimiento y la inflación. Profesor, para intentar entender un poco, Venezuela ahora se encuentra participando en una reunión de la OPEP en Viena. Es noticia que Venezuela ha perdido peso de negociación en la OPEP, que en sustitución de Venezuela incluso se está invitando a la OPEP a países no miembros para que den su opinión, es el caso de Rusia. Esto se ha dado por la pésima condición que tiene Venezuela y la evaluación de nuestra economía a nivel internacional, es una razón política. ¿Cómo podemos Básicamente es que los errores de política económica que se han cometido se traducen en disparates como el que existe actualmente, de que Venezuela está importando gasolina a precio de mercado internacional para regalarla prácticamente a precios en el mercado interno? Es lo que explica el contrabando, es lo que explican todas esas distorsiones. Y sencillamente porque el petróleo que tiene Venezuela es la faja, Venezuela en vez de estarle regalando dinero a Cuba y a esos países, ha debido invertir en refinerías y hoy en día no tiene la capacidad para procesar esos crudos y tiene que importar para hacer las mezclas que satisfagan el mercado interno. Pero además la batuta hoy en la OPEP la lleva Arabia Saudita y Arabia Saudita ha definido una política clara. Aquí no vamos a permitir que nos quiten mercado. Y si el petróleo de Lutitas o el petróleo de cualquier país pretende arrebatarle un cliente, los sauditas van a competir allí con precios. Tú vendes a 42, yo vendo a 39. Tú vendes a 39, yo vendo a 35 y así no se han dejado quitar un solo cliente. Claro. Esa posición que están teniendo los representantes del gobierno de que la OPEP recorte la producción para que los precios suban es una posición suicida, porque ahí se va a perder mercado con estos productores independientes que son capaces de elaborar el bien a un precio más bajo y sencillamente una vez que tú pierdes un cliente en ese mercado, imagínate tú que Venezuela era, bueno, cuando yo era niño, muchacho, que estudiaba bachillerato, era el primer exportador de petróleo. Luego se desarrollan
las inversiones en los países árabes y pasa a ser Arabia Saudita, que se ha mantenido hasta hoy como el principal exportador de petróleo. Pero hoy Venezuela ocupa el 13º lugar en exportación de petróleo, teniendo como tenemos una maleta llena de joyas y de dinero y estamos pidiendo prestado porque no tenemos con qué comer. Eso significa que si nosotros aprovecháramos, explotar las inmensas riquezas petroleras que tenemos y acabar con esta locura de política económica que hay, pues Venezuela podría nuevamente volver a un camino de emprendimiento y de prosperidad. Muchas gracias, profesor. Nos quedan temas pendientes, aumento de la gasolina, uno de ellos, estamos esperando anuncios económicos. Creo que tendremos temas para hablar en las próximas semanas, así que bueno, muchas gracias a todos por su sintonía. Recuerden que pueden contactarnos a través de las cuentas en Twitter, @isaiturrizas, @apaiva64. Muchísimas gracias y hasta un próximo Entorno Económico.